conferencia magistral del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, que nos hace el honor de estar con nosotros aquí en este importante evento que es el Día del Abogado, que se adelanta porque es el día 12, pero es domingo y es un día de descanso laboral. Entonces, escuchamos la magnífica conferencia del querido ministro de la Corte. Adelante. Muchas gracias, señor gobernador, don Rutilio Escandón Cadenas. Es un privilegio para nosotros estar virtualmente en el estado de Chiapas. Agradezco muchísimo al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios, la invitación para dirigir un breve mensaje con motivo del Día del Abogado y desde luego la presencia virtual también de las consejeras, la doctora María de Lourdes Hernández Bonilla, la consejera maestra Isela de Jesús Martínez Flores y la maestra María Itzel Ballinas Barbosa. Cuando el señor presidente del Tribunal Superior de Justicia me dijo que hacía tiempo no iba yo a Chiapas, quedamos en visitarlo con motivo del Día del Abogado. De eso hace ya algunos meses, todavía no llegaba la pandemia a México. Y mi compromiso formal fue, trataremos de ir, estaremos por allá el viernes y sábado. Nos invitaba para poder convivir un poco y tener la experiencia de un intercambio con los señores magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial. Yo le expliqué al maestro Juan Óscar Trinidad Palacios que mi vinculación con Chiapas es muy vieja, data de muchos años, pero sobre todo la experiencia que había tenido mientras fue el doctor Rutilio Escandón Cadenas, presidente del tribunal. Me invitó casi anualmente a impartir cursos al Instituto de la Judicatura del Estado de Chiapas. Lo hice los fines de semana, viernes y sábado, que era una maestría que tenían, que se había establecido con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y realmente yo quedé muy complacido de mis frecuentes viajes a Chiapas, porque además de disfrutar de la compañía de los estudiantes, conocer las inquietudes, hablar de temas nuevos, de libros, me recomendaban algunas obras también literarias de los grandes autores de Chiapas. Les decía yo que para mí era descansar un par de días, descansar de la presión que tenía yo como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de mi trabajo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que había sido yo magistrado en distintas áreas, el área familiar y sobre todo el área civil durante algún tiempo. Explicaba yo que los problemas que tratábamos de resolver eran muy similares, los problemas que se habían ido ampliando en términos generales y que pues cuando yo había sido presidente del propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, habíamos recibido del señor presidente de la República, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un apoyo incondicional al grado de que las obras más importantes de su administración como jefe de gobierno habían sido la construcción de edificios para impartir justicia y que él se había planteado la necesidad de mejorar sobre todo los espacios para impartir justicia en materia familiar, porque él pensaba y piensa todavía y sigue pensando y seguramente va a seguir pensando que si la familia está bien, pues eso ayuda muchísimo. Cuando platicaba con el ministro presidente de la Corte y le decía que iba a ir a Chiapas, decía que bueno, son gentes muy amables, son gentes muy educadas, muy cultas, y le decía yo, todas las tradiciones de las escuelas y las universidades de Chiapas, pues han dejado su impronta en el Poder Judicial con extraordinarios ministros de la Suprema Corte. Hay algunos ministros que nos ayudaron mucho, como el ministro Serrano, que fue el fundador del Instituto de la Judicatura Federal, que fue mi maestro de amparo, y un chapaneco que se dedicó a ser juez, primero juez de paz, en una época en que un familiar mío era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, y después como él fue ascendiendo, juez de distrito, magistrado, ministro de la Corte,
Y después dijo, debemos de construir un instituto de la judicatura para formar a los cuadros que alimenten al Poder Judicial. Yo me inscribí como alumno, me decía, bueno, pues que tú tienes doctorado, vienes de universidades extranjeras, ya has podido hacer una carrera académica importante, ¿cómo te vas a inscribir como aspirante a juez de distrito? Le dije, yo quiero aprender, quiero convivir. Y muchos de mis compañeros de esos cursos en el Poder Judicial son ahora funcionarios judiciales muy importantes, magistrados, consejeros de la Judicatura Federal, incluso algunos de ellos son ministros de la Corte. Cuando voy a Chiapas, recuerdo yo aquellos viajes que hacía en la época en que el presidente de la República era Luis Echeverría, que viajaba muy frecuentemente, acompañado por el entonces gobernador Manuel Velasco Suárez. Y conocíamos y recorríamos, dormíamos en la sierra, en fin. Y eso me identificó tanto con el estado que pues yo creo que la colección de fotografías que tengo, la más abundante es de esas maravillosas vistas que tiene uno como turista en el estado de Chiapas. Pero volviendo a la invitación, recuerdo algunas intervenciones que he tenido en las universidades del estado de Chiapas, de la obra cultural que dejó el doctor Velasco Suárez con la Universidad de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, y sobre todo que siempre he estado en contacto con los chapanecos, los tengo en el corazón. Algunas novias que tuve fueron chapanecas, no me dieron el sí finalmente, no pude formalizar mi relación, pero cada vez que puedo escaparme, lo hago para visitar amigos que tengo, parientes y familiares que tengo en el estado de Chiapas. Y por eso agradezco mucho al señor gobernador su invitación, que siempre me ha extendido invitaciones para estar con los funcionarios judiciales, sobre todo del Estado, y reconozco la obra extraordinaria que tiene él. Él tiene su compromiso con el Poder Judicial, desde luego con todos los habitantes de Chiapas, pero sabe perfectamente como expresidente y exmagistrado que si la justicia funciona en una entidad, pues tenemos una parte muy grande para poder avanzar en la tranquilidad y en la paz social que el Estado depende. Cuando me sugería el señor presidente actual del tribunal que hablara de algún tema, le dije, el Día del Abogado se construyó en México en los años 60 con el presidente Adolfo López Mateos, el director de la entonces Facultad de Derecho y un grupo de abogados que dijeron, es hora de que dignifiquemos la figura de los abogados. Anualmente se ha venido recordando este 12 de julio como el Día del Abogado, porque no solamente como abogados, como funcionarios judiciales, como maestros, como académicos, como litigantes, debemos de ponderar y reflexionar en esos principios éticos que nos infunden nuestras propias escuelas. Yo creo que si tenemos ese recordatorio para hacerle homenaje a nuestros maestros, algunos que ya no están con nosotros, pero otros que siempre los tendremos en nuestra mente, en nuestros libros, en nuestros escritos, podemos rendirles un homenaje a aquellos hombres que nos han dado pues, lo más importante que tenemos, que es la libertad para podernos expresar y sobre todo la posibilidad de mandar ante nuestros tribunales la justicia. Yo decidí hacer una reflexión que se la voy a hacer llegar al señor presidente del tribunal sobre el nombramiento y remoción de los jueces, que me preocupa mucho. Es el tema de la independencia judicial. Todavía la semana que está por concluir discutíamos de la necesidad de reflexionar sobre la estabilidad de los poderes judiciales de los estados y discutíamos algunos asuntos relacionados con una entidad en donde recientemente ha habido muchas modificaciones a su constitución con relación a la duración de la permanencia que deben de tener o no los magistrados de ese estado. Las discusiones son muy profundas, gente muy importante que está en el Poder Judicial actualmente, los ministros de la Corte, pero a mí me llega porque yo provengo y soy de los pocos que provienen de un Poder Judicial del Foro Común que se ha integrado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el señor presidente de la República pensó en los ministros, la primera oportunidad nos la dio a 3 candidatos que teníamos en común esa procedencia de los poderes judiciales locales. Y yo creo que enriquecemos al Poder Judicial Federal con los cuadros que se van formando en nuestros tribunales, que finalmente se incorporan afortunadamente en el Poder Judicial Federal.
La independencia es uno de los principios fundamentales que dan soporte y continuidad a la función estatal de la judicatura. Tal principio en la República Mexicana, para la Judicatura Federal, lo podemos sustraer del contenido de los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100 de nuestra Carta Magna. Y para el caso de la Judicatura de las entidades federativas, los numerales 116, fracción tercera de nuestra Constitución. En México, en nuestra patria, esta dicotomía entre lo federal y lo local tiene, entre otras, muchísimas consecuencias. Que las entidades federativas construyan su normatividad para el ingreso y permanencia en la judicatura con base a los principios y directrices contenidos en la mencionada fracción, generando una variedad interesantísima de ordenamientos dentro de nuestro territorio. Y es precisamente esta diversidad legislativa la que le ha permitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación construir una vasta y sólida jurisprudencia que han otorgado densidad y contenido al principio de independencia judicial. Así, consideramos que una forma de acercarnos a la visión jurisprudencial mexicana de la independencia judicial tan necesaria en nuestro país es explicitar algunos de los precedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno y en salas, ha emitido para darle contenido interpretativo a la fracción tercera del artículo 116 de nuestra Constitución Federal. Independencia judicial e interpretación que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro máximo tribunal, es decir, la Suprema Corte Mexicana, se ha ocupado en diversas ocasiones de analizar la constitucionalidad de las normas o actos que regulan el ámbito competencial de la judicatura, de las entidades federativas, y en ese tenor ha sostenido que si una norma o un acto impugnado incide en una de las garantías que componen la independencia judicial, se entiende que existe una afectación al ámbito competencial del Poder Judicial, al no respetarse justamente la división de poderes, de la que dependiendo de su grado será una intromisión, una dependencia o incluso una subordinación. En otras palabras, se ha afirmado que un correcto equilibrio de la división de poderes de las entidades federativas implica necesariamente que se respete el principio de independencia judicial. Ahora bien, como adelantamos, es exactamente la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Federal la que establece los principios y directrices que deben forjar a las judicaturas de las entidades federativas, así como, en su primer párrafo, señalar que los poderes judiciales de las entidades federativas se ejercerán por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas y, en un segundo párrafo, mandata que esa independencia de los magistrados y jueces estatales en el ejercicio de sus funciones deberá estar siempre garantizada por las constituciones, por las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, para la formación y para la permanencia de quienes sirvan en los poderes judiciales estatales. Posteriormente, en sus párrafos tercero a sexto, se detallan algunas de las condiciones específicas para cumplir con estos mandatos, las cuales consisten en requisitos de designación de magistrados y jueces locales, reglas sobre la carrera judicial, sobre los tiempos de su mandato y las formas de adquirir la inamovilidad por parte de los magistrados y sobre todo la irrenunciabilidad e irreductibilidad de carácter salarial. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución, complementado por normas de carácter convencional, establece el derecho de acceso a la justicia, del cual se predica el principio de independencia judicial. Para poder respetar y proteger este derecho humano, es una condición imprescindible de contar con juzgadores que gocen de autonomía e independencia, no solamente en el ámbito federal, sino en cualquier orden jurídico del Estado mexicano. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia mexicana ha interpretado que los artículos 17 y 116, fracción tercera de la Constitución Federal,
se encuentran interrelacionados, pues el último objetivo es asegurar el pleno goce del derecho de acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional. Ahora bien, atendiendo a estas disposiciones constitucionales, los precedentes más importantes, donde se han abordado los elementos torales de la independencia judicial, son los siguientes. Las controversias constitucionales 35 del 2000, resuelta por el Tribunal Pleno, en el que se analizó la validez de diversos preceptos de la ley patrimonial del Estado de Aguascalientes, que pretendía sujetar al Poder Judicial local a dicho régimen patrimonial, y se llegó a la convicción de que algunas de estas disposiciones provocaban una intromisión flagrante entre un poder y otro. Lo notable de este precedente que traigo a colación es que fue el primero en el que se clarificaron los grados de afectación a estos principios y en particular a la división de poderes. Así, se afirmó que la violación de los principios de autonomía e independencia judiciales implica necesariamente la violación del principio de división de poderes, pues, dada la conformación del precepto en estudio, es claro que la merma de la autonomía o en la independencia de un poder judicial local es una condición necesaria y suficiente de la ruptura del principio de división de poderes. Es decir, que cuando la autonomía e independencia de un poder judicial local se ven disminuidas, se han vulnerado el principio de división de poderes, ya que aquellos principios quedan inmersos en este. Pero además, se estableció que los posibles grados de afectación, esto es, la intromisión, la dependencia o incluso la subordinación de otro poder, puede verse, entre otros aspectos, sobre los rubros de nombramientos, de promoción e indebida remoción de los miembros del Poder Judicial. La controversia constitucional 9 del 2004, promovida por el Poder Judicial del Estado de Jalisco, en contra de diversas modificaciones a la Constitución estatal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad, en la que se definieron los parámetros que garantizan el principio de estabilidad e inamovilidad de los magistrados, considerados como elementos indispensables para la salvaguarda de la independencia judicial. Al respecto, se estimó que si bien las entidades federativas gozaban de autonomía para decidir sobre la integración y funcionamiento de los poderes judiciales, en cualquier sistema de nombramientos y ratificaciones de juzgadores, como los propios magistrados, se debe de respetar la estabilidad en el cargo y se debe asegurar la independencia judicial. Para ello, se debían de observar, entre otros, el establecimiento de un periodo razonable para el ejercicio del cargo que pudiera garantizar la estabilidad de los juzgadores en su función. La controversia constitucional 4 del 2005 se verificó la regularidad constitucional de una convocatoria para integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Entre otras cuestiones, el Tribunal Pleno determinó que, aunque el legislador cuente con facultades para regular los procedimientos de designación de los integrantes del Poder Judicial, lo importante era que esa libertad configurativa no estuviera exenta de sujetarse a los principios de la función judicial, por lo que la designación debería de ser libre de compromisos políticos y vinculada siempre con otro de los principios básicos, a saber, la carrera judicial, pues se insistió, dicha cuestión deberá entenderse sujeta a las garantías consagradas en los artículos 17 y 116, fracción tercera, constitucionales. Por ende, la Suprema Corte otorgó una jerarquía central a la determinación de las constituciones locales, de manera general y objetiva, del tiempo de duración del ejercicio del cargo de magistrado, toda vez que ello da al funcionario judicial la seguridad de que durante ese término no será removido arbitrariamente ningún funcionario, insistiendo que ello era determinante para la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo que garantiza la independencia y la autonomía.
En este precedente se estableció que los principios de división de poderes, que los principios de autonomía e independencia judicial previstos en la norma constitucional dirigida para los estados de la República se encuentran precedidos y entrelazados por principios constitucionales generales como el acceso a la justicia, el de la división de poderes, como mecanismos de equilibrio entre los mismos. Asimismo, se sostuvo que la ratificación o reelección de funcionarios judiciales, como son los magistrados locales, no es una prerrogativa disponible por el legislador secundario. Se afirmó que el cargo de magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las constituciones locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y de estabilidad en la duración de los cargos, que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y la autonomía judicial, al impedirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contraría el principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. En la controversia constitucional 81 del 2010, en la que se analizó la disminución del haber de retiro de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el Pleno de la Corte manifestó que las garantías de autonomía e independencia judicial son instrumentales respecto del derecho humano de acceso a la justicia y que estos principios se traducen en un doble mandato legislativo. El primero, el de establecer condiciones de independencia y autonomía que exige una acción positiva y primigenia del legislador local para incluirlas en la ley, y el segundo, de garantizar estos contenidos, lo que significa para el legislador ordinario un principio general que presupone la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes que fomenten parte de las garantías de independencia judicial bajo una exigencia razonable de no regresividad a fin de evitar que se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia judicial existente en un momento determinado. De los precedentes antes reseñados y de otros más que componen el acervo jurisprudencial mexicano, se ha logrado establecer que las entidades federativas de la República Mexicana tienen siempre un doble mandato: establecer condiciones de independencia y autonomía que exige una acción positiva y primigenia del legislador para incluir las condiciones de ingreso, de formación y permanencia de quienes sirven a los poderes judiciales. Segundo, garantizar la independencia de jueces y magistrados, lo que significa que además de establecerse en la Constitución y en las leyes locales, las condiciones para la independencia se presume la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes bajo una exigencia razonable de no regresividad, a fin de que no se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia existente en un momento determinado. Por lo tanto, atendiendo a estas obligaciones y enfocándonos en lo relativo a los jueces y magistrados, la independencia judicial como principio se desenvuelve en una serie de garantías relativas al adecuado nombramiento, a la inamovilidad del cargo y a evitar presiones externas, que, como se dice en el texto constitucional, corresponde a las condiciones de ingreso, corresponde a las condiciones de formación y corresponde a las condiciones de permanencia, las cuales deben de estar garantizadas y establecidas en la normatividad de las entidades federativas. Así, la garantía de un adecuado nombramiento relativas a la condición de ingresos implica tanto la delimitación previa del periodo del encargo como la existencia de reglas previas, de reglas claras, de reglas razonables sobre el procedimiento de designación que evite otorgar beneficios irrazonables
a favor de determinadas personas y que tiendan a un acceso igualitario con base en el mérito, pero sobre todo en la capacidad profesional. Es decir, que exista esta idoneidad en la designación de jueces y magistrados locales. Al respecto, de manera específica, se exige, primero, el cumplimiento de ciertos requisitos para ser designado en el cargo de magistrado local. Y segundo, la consagración de la carrera judicial, indicando, esto no como una obligación, que los nombramientos de todos los jueces y magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, por su competencia y por sus antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. Por lo que hace a la garantía de inamovilidad en el cargo, esta se compone con una serie de garantías relativas a la permanencia que establecen la estabilidad y seguridad en el cargo, un proceso de ascenso adecuado y el no despido, injustificado o libre remoción, las cuales tienden a que los distintos juzgadores solamente puedan ser removidos de su cargo por faltas disciplinarias graves, por la comisión de delitos o por la incapacidad que los inhabilite para desempeñar sus funciones, sin que puedan ser destituidos o castigados por errores de buena fe o por discrepancias con algunas interpretaciones jurídicas. Las causales que den lugar a medidas disciplinarias o a la suspensión de remociones deben de ser claras y sobre todo estar establecidas de manera previa, y todas las sanciones deben de responder siempre a un criterio de proporcionalidad y el procedimiento debe de cumplirse siempre mediante un debido proceso, siendo que sobre las garantías de estabilidad en el cargo, el texto constitucional determina que debe de existir, primero, una seguridad económica para los jueces y magistrados, que se refiere propiamente a la remuneración adecuada, irrenunciable e irreductible. Segundo, la determinación objetiva en las constituciones o leyes locales del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de los magistrados o magistradas de las entidades que tienen la libertad de configuración para imponer el tiempo del mandato, siempre que no sea temporal ni periódico. Y tercero, la posibilidad de ratificación para el caso de los magistrados y magistradas según los dictámenes de no ratificación que deben ser emitidos con motivación reforzada, pudiendo ser una ratificación por tiempo definido o de carácter indefinido. Y la inamovilidad judicial para todos los magistrados que hayan sido ratificados como una prerrogativa consistente en las que traen esas ratificaciones o reelecciones. Únicamente podrán ser separados de sus encargos en los términos establecidos por las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servidores públicos de los estados que cumplan con el resto de las garantías establecidas para su protección. Por último, se requiere un respeto a la autonomía de la gestión presupuestal de los poderes judiciales locales como un elemento clave para salvaguardar la independencia judicial. Conclusiones. Este breve recorrido, brevísimo recorrido, por el camino de la jurisprudencia mexicana, nos muestra que el acervo de precedentes de nuestro Tribunal Constitucional se encuentra alineado y congruente con los diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculados con la independencia judicial. Muchísimas gracias por su atención y cumplimos con el tiempo que nos habían dado de media hora el señor presidente del tribunal. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. A continuación, escucharemos el mensaje a cargo del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios. Más que mensaje, yo quisiera hacer una serie de agradecimientos y ya un saludo afectuoso y cariñoso a toda esta gran familia que somos los abogados de Chiapas.
porque esta serie de conferencias se han realizado en el marco precisamente del Día del Abogado. Y qué mejor regalo que la actualización de las voces tan autorizadas, tan representativas, y que cerremos con broche de oro, por decirlo de alguna manera, con la conferencia magistral del ministro Juan Luis González Alcántara. Yo quiero y saludo con afecto al gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le agradecemos profundamente su compromiso, disposición, y apreciamos que nos honre con su presencia y participación en este ciclo de conferencias. Mi agradecimiento, mi reconocimiento al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, quien ya no es la primera vez que ahora nos tocó virtualmente, pero ya ha pisado tierras chiapanecas en algunas otras conferencias, pláticas que generosamente le ha dado a esta comunidad de abogados en Chiapas, de juzgadores en Chiapas, que en su momento, siendo presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado el doctor Rutilio Escandón Cadenas, él por primera ocasión viene a Chiapas y da una plática. Posteriormente, en el seno de la cátedra doctor Manuel Velasco, en el seno de la UNACH, él también da otra plática muy interesante, muy importante, y que en el año 2017 nos distinguió, estando una vez más aquí en el tribunal, que es la Casa de la Justicia, para efectos de compartirnos sus conocimientos, sus actualizaciones y obviamente los consejos que son siempre bien venidos y bien agregados a esta comunidad de abogados. Yo quisiera expresar que vivimos nuevos tiempos que obligan a nuevas formas, nos exige mayor responsabilidad en el servicio público, cuidado y protección para nuestros conciudadanos. Estamos viviendo una pandemia muy delicada. Yo quiero decirles a los compañeros que la conmemoración del Día del Abogado representa una oportunidad para agradecer el trabajo de los hombres, de las mujeres y los hombres profesionales del derecho, a renovar nuestro compromiso con la legalidad y la justicia en nuestro país. Yo quisiera también agradecer que en este ciclo de conferencias, y lo quiero citar tal cual, fomentamos la capacitación en este ciclo en materia civil y familiar, donde virtualizamos este desarrollo de conferencias. Reconocemos la participación del doctor Fernando Sosa Pastrana, chiapaneco, una gente querida que tuve la oportunidad de conocerlo a través precisamente del doctor Juan Luis González Alcántara, del ministro, que nos distinguió con el tema de guarda y custodia de los años tiernos al interés superior del menor. Reconocemos también la participación del doctor Juan Jiménez García con el tema del procesamiento de la información probatoria. Reconocemos y agradecemos la participación de la doctora Mónica Campos Lozada, que el tema fue hacia una legislación única en materia procesal, civil y familiar. Reconocemos también y agradecemos la participación del maestro Luis Alberto Aguirre Ocaña, el tema fue amparo civil. Reconocemos la participación del doctor Manuel de Jesús Morado de Paz, que es el tema constitucionalización del derecho civil y familiar. Vamos a continuar promoviendo todas estas actividades y muchas otras más. En esta gestión, desde que el doctor Rutilio Escandón, nuestro gobernador, era presidente del tribunal, le apostó mucho a la capacitación, a la actualización de los juzgadores y de, obviamente, esta comunidad de abogados, esta familia, enorme familia que vive en Chiapas y que trabaja en Chiapas, en el ámbito de la abogacía.
le apostó a esta actualización, porque sabemos y lo hemos interpretado que cuando hay un juzgador debidamente preparado, debidamente actualizado, cuando hay un procurador, un fiscal que procure justicia debidamente actualizado y capacitado también, y tenemos a abogados postulantes también debidamente preparados, obtenemos un producto lo más parecido a la justicia. Yo no quisiera quitar más el tiempo. Yo quiero hacer nada más simple y llanamente una felicitación al doctor Rutilio Escandón Cadenas, cuyo paso al frente de este tribunal, dejó honda huella y sellero ejemplar a seguir. Yo quisiera pedirle respetuosamente a nuestro gobernador, titular del Poder Ejecutivo, que nos pudiera brindar un mensaje a toda esta comunidad de abogados en Chiapas y honrarnos, por favor, clausurándonos este ciclo de conferencias que, como ya lo dije hace un momento, agradezco mucho porque cerramos con la verdad, broche de oro, con la participación de nuestro amigo, el amigo de Chiapas, el ministro Juan Luis González Alcántara. Señor gobernador, de antemano, muchas gracias y por favor, honrenos con su mensaje y con la clausura correspondiente a este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Poder Judicial y del Consejo, presidente del Poder Judicial y también presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Chiapas, el licenciado Juan Óscar Trinidad Palacios, que está haciendo un trabajo de un gran nivel en la impartición de justicia de Chiapas. Muchas felicidades como servidor público y como abogado también, porque hoy tenemos el honor de escuchar en una conferencia extraordinaria, magistral, del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien a mí me da muchísimo gusto que quiera mucho a Chiapas, que haya recorrido durante muchos años nuestra querida entidad y que además estas visitas a Chiapas que él hizo durante años anteriores, la continuáramos nosotros cuando tuve la oportunidad de estar al frente de esa gran institución que es el Poder Judicial del Estado. Una de las instituciones, y lo he dicho en muchas ocasiones, más importantes de las que he recorrido en mi vida. Y quiero agradecer porque aparte del orgullo de que el doctor Juan Luis González se haya tomado su tiempo para expresar extraordinarias palabras a favor de algo que tenemos la obligación ética y moral de respetar todas y todos los mexicanos, también se exprese de una manera muy generosa por la gente y nuestro querido Estado. Quiero agradecerle como siempre, ministro, porque nosotros lo consideramos, además de nuestro amigo, lo consideramos nuestro paisano, lo consideramos chiapaneco, porque ha contribuido mucho, no solo para la justicia de la nación en todos los espacios que ha ocupado, sino también para Chiapas. Y hoy lo que usted nos ha expresado para nosotros es de gran beneficio. No solo nos recuerda que tenemos que respetar la independencia, la autonomía de los poderes, sino
que nos da una cátedra que a nosotros la reconocemos y valoramos mucho. Ojalá y ya cuando esta pandemia termine, tengamos el gusto de recibirlo en Chiapas de manera material, para poder expresarnos como siempre lo hacemos los chiapanecos, con mucho afecto, con cariño, y que nos podamos abrazar como antes para seguir estrechando más los lazos de amistad que también se convierten en una extensión de apoyo y de colaboración para nuestra entidad. En Chiapas estamos trabajando de manera muy seria y responsable y conscientes de que se tiene que dar el cambio y sobre todo en la justicia. Si hay justicia, podemos avanzar en la gobernabilidad. Y eso me queda muy claro. En las libertades, en los derechos humanos y todo lo que lleve a la protección de las garantías de las ciudadanas, de los ciudadanos, de todo el pueblo. Y es que si todos actuamos con el respeto que corresponde, de acuerdo a nuestra Constitución, que es muy clara, que usted ya lo expresó, en su artículo 17, en su artículo 116, en las fracciones que corresponden, pues nos enseña el camino con una gran luz y que no solamente nos debe obligar, sino que tiene que ser un deber de todos los ciudadanos, pero más con mayor grado de responsabilidad los que estamos en el servicio público. Los que tenemos esta tarea o esta misión de servir al pueblo de México y de Chiapas. Por eso, para mí su conferencia es aleccionadora. Nos deja una gran enseñanza, pero también la esperanza y el sueño de que pronto se hará realidad en un espacio en el que los ciudadanos podamos convivir en paz y que pueda llegar ese momento en que no tengamos que usar ni la investigación a través de las fiscalías, ni los tribunales para impartir justicia, sino que podamos dirimir todas nuestras controversias a través del uso de la fuerza de la razón, en la que podamos estar muy conscientes y podamos compartir de manera respetuosa las ciudadanas, los ciudadanos, porque sabemos y tenemos la garantía de que van a haber instituciones que van a responder a los legítimos derechos que le corresponde a cada uno si respetamos la independencia, la autonomía, si le damos el verdadero valor que tienen los impartidores de justicia, los jueces, los magistrados y todos los demás trabajadores en el ámbito jurisdiccional. Por eso, hoy que festejamos su presencia y que le agradecemos y valoramos muchísimo, lo hacemos con motivo del Día del Abogado.
que no obstante es el día 12, el día domingo, lo adelantamos, porque estamos en el marco de esta celebración tan importante de los que decidimos acuerpar una carrera que no solamente tiene muchas fuentes de conocimiento, sino que es verdaderamente humana cuando se ejerce, como usted lo ha hecho, doctor Juan Luis González, de manera auténtica. Eso tiene un gran valor, es un tesoro y es verdaderamente un disfrute poder tener a nuestro alcance los instrumentos, las herramientas que nos da la Constitución y todo el sistema normativo para poderla poner al servicio del pueblo a través del ámbito jurisdiccional. Por eso hoy reciba usted, amigo, querido amigo, doctor Juan Luis González, un abrazo, una felicitación, un reconocimiento por todo ese recorrido de vida en materia de justicia y por todas las enseñanzas que le ha dado a sus discípulos, por el gran maestro que ha sido Juan Luis González Carrancá a lo largo de toda su limpia trayectoria al servicio de la justicia en nuestro país. Y también quiero aprovechar para extender esta felicitación a todas y a todos los abogados que se encuentren en cualquier ámbito laboral, porque los abogados tenemos una gran versatilidad. Podemos contribuir en muchas materias. Hay en las facultades de Derecho una gran enseñanza doctrinal que nos hace con una gran preparación para poder servir. Y quiero también felicitar a todas y a todos las abogadas y los abogados que se encuentran en estos espacios, pero también a los litigantes, a los que diario están en la defensa de los intereses más legítimos de la ciudadanía, del pueblo. Y por supuesto, también saludar y felicitar a los académicos, a las abogadas y a los abogados que están diario impartiendo sus conocimientos a través de las aulas para la mejor formación de nuestra sociedad. Y de manera muy especial a todas mis compañeras, compañeros del Poder Judicial que hacen un trabajo jurisdiccional ejemplar. Quiero felicitarlos y también agradecerles porque ante la presencia de esta pandemia, que ha sido muy difícil, pero que no hemos bajado los brazos ni tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados, los compañeros del Poder Judicial, que son una institución autónoma, independiente, porque ese era mi verdadero sueño, que se cumpla con la Constitución, que se cumplan con los derechos humanos. Pues quiero decirles que ellos voluntariamente están cooperando con una parte de su salario, igual que lo están haciendo todos los trabajadores del Estado, de manera voluntaria, para comprarle alimentos a la gente más
humilde económicamente, la gente más pobre de Chiapas, y para comprar medicamentos. Gracias a eso, hemos enviado con eso, con el apoyo de todos los trabajadores del Estado, incluido el Poder Judicial, de una manera voluntaria, hemos entregado comida, verdaderos paquetes alimentarios a toda la gente más vulnerable económicamente de Chiapas. Y no solo eso, señor ministro, sino que hemos hecho el esfuerzo entre todos. Colaboramos todos. Aquí colaboramos todos los poderes. Igual el poder legislativo y el poder ejecutivo nos hemos puesto de acuerdo en un ánimo de ayuda mutua para ir incluso a las casas de la gente a dejarle su alimentación. Verdaderos paquetes de más de 25 kilos para la alimentación de la gente más humilde que no puede salir de su casa, porque no queremos que se arriesguen de salir a buscar la despensa en algunas instituciones para luego se contagien. Y también estamos dando la alimentación aproximadamente de 2 millones de raciones diarias de alimentos a las niñas, a los niños y a los jóvenes que están en las escuelas. Y también lo hacemos ahora que no están en las aulas, lo hacemos en su casa. Pero todo esto se puede lograr solo cuando hay un verdadero entendimiento, cuando hay respeto por las instituciones y también cuando se trabaja con honestidad, responsabilidad, compromiso, cuando se trabaja en todo momento, siempre con la prevalencia de la justicia. Eso nos permite la confianza de todas y de todos. También, hay que decirlo, han cooperado los empresarios de buen corazón. Y muchos empresarios son abogados y abogadas. Y les mandamos también un abrazo y una felicitación muy cariñosa. También la Fiscalía del Estado, que es autónoma, independiente, también ha aportado de forma muy generosa. Y quiero comentarle algo que para mí es algo sorprendente. Que la gente humilde que tiene un salario más bajo, también a ellos no los invitamos a que colaboraran para comprar alimentos para la gente más sensible económicamente. Sin embargo, lo están haciendo. Llegan solos a entregar su cooperación. Esto solo se logra cuando hay confianza, y hay confianza cuando se puede transitar en un ambiente de respeto, en un ambiente en el que se reconozcan las capacidades y las competencias de cada una de las instituciones, y más hablando de los poderes, del poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y cuando tenemos el ánimo de estar sumados para hacer frente a cualquier contingencia que ponga en peligro las necesidades más apremiantes del pueblo. Y eso, señor ministro, en mi apreciación, se convierte en una verdadera lealtad al pueblo. Si todos hacemos lo que nos corresponde, como lo expresaba un ilustre doctor chiapaneco, que por cierto esta sala lleva su nombre, el doctor Belisario Domínguez, que es
uno de los personajes más queridos, reconocidos por su valentía en la libertad de expresión. Si todos nos comprometemos a conducirnos de esa forma, pues, como él decía, la patria está salvada. Y si nos respetamos todos y si actuamos con congruencia, pues es lo que se traduce en el respeto y la lealtad del pueblo. Y no puede darse esto si no actuamos en todos los sentidos con justicia. Yo le agradezco muchísimo que nos haya permitido tener este encuentro y sobre todo que se haya dado el tiempo para aportar algo tan valioso como es una conferencia magistral donde se señala los valores y los principios que se traducen en el respeto de la autonomía y la independencia del Poder Judicial y de todas las demás instituciones. Gracias, estimado doctor, amigo Juan Luis González. Apreciamos mucho su tiempo. Un aplauso para el doctor. Muchas gracias, gobernador, por sus palabras y felicito al Poder Judicial, al señor presidente del Poder Judicial, a las consejeras, a los jueces, a los magistrados, pero sobre todo al pueblo de Chiapas que tiene en el gobernador un gran jurista, un hombre comprometido con el derecho, con el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos. Felicidades a los chapanecos que son abogados y a los que no son, porque tienen un buen abogado en el señor gobernador. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor, al ministro, al amigo de Chiapas, Juan Luis González. Y también quiero aprovechar este espacio, se me estaba pasando, para felicitar a todos los abogados, abogadas que prestan sus servicios en la Fiscalía General del Estado, en las policías, porque quiero decirle que ya tenemos facultad de derecho dentro de las corporaciones policíacas del Estado de Chiapas. Cada día la gente se prepara de mejor manera para servir de forma más cercana al pueblo de Chiapas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Es así como concluimos con este ciclo de conferencias en conmemoración del Día de las y los Abogados. Agradecemos al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, por su presencia, al magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, así